Yo trabajo en la CNMV en el Departamento de Regulación y Finanzas Sostenibles. ¿Qué hace este departamento? Es el departamento encargado de responder, ¿no?, de colaborar con el Tesoro en todas las iniciativas regulatorias y además lleva con carácter transversal todo lo relacionado con finanzas sostenibles en la CNMV. Durante esta presentación vamos a analizar los puntos que aparecen en esta diapositiva. Empiezo hablando de qué es y qué hace la CNMV, el organismo donde yo trabajo, qué son las finanzas sostenibles, los productos de inversión o características ASG, la normativa que regula las finanzas sostenibles. Voy a dar algunos datos sobre finanzas sostenibles porque creo que van a ser muy ejemplificativos a la hora de que os haga una idea de cómo está el mercado actualmente y acabaré con conclusiones y retos. Sí que me comentó Carmen que aquí hay gente, ¿no?, vamos, el público de este seminario era gente tanto de económicas como de otros grados y también gente ajena a la universidad, con lo cual empiezo la presentación de menos a más. Empiezo por lo básico y luego voy subiendo y voy metiéndome ya más en los temas de sostenibilidad. En primer lugar voy a explicar qué es la CNMV y qué funciones tiene. Creo que es importante que conozcáis la CNMV no solo para entender qué hago yo aquí y qué función tiene en todo este tema de la sostenibilidad, sino también para que la contempléis, como han dicho antes, como una posible, ¿no?, como un posible objetivo profesional. Las personas que trabajamos en la CNMV estuvimos donde estáis vosotros ahora mismo, ¿no? Se entra por oposición, pero es algo muy posible, ¿no?, que se pueda aprobar. Con lo cual sí que creo que es algo importante que la conozcáis y si os interesa, que os informéis sobre la oposición y las convocatorias, porque a lo mejor puede ser un posible sitio, ¿no?, en el que podéis acabar desempeñando vuestra carrera profesional. Como sabéis, el modelo español de supervisión financiera se compone de distintas instituciones que se encargan de regular y supervisar los diferentes sectores del sistema financiero: banca, valores y seguros. Según el tipo de producto hay un supervisor que se encarga, ¿no? El Banco de España supervisa el sistema bancario y la estabilidad de los sistemas de pago, además de regular y supervisar las entidades de crédito. Por otro lado, la CNMV, donde yo trabajo, es responsable de la regulación y supervisión de los mercados de valores, así como de las empresas y servicios de inversión. ¿Qué supervisa la CNMV? La transparencia y el funcionamiento de los mercados de valores con la finalidad de proteger a los inversores. Asimismo, por último, ¿no?, la DGS, la Dirección General de Seguros, es la encargada de supervisar los aseguradores y los fondos de pensiones y además regula las actividades de estos seguros, ¿no?, y de los planes de pensiones. Aunque cada una de ellas supervise un activo determinado, es muy importante que haya una colaboración institucional entre todas, es decir, entre las tres instituciones tenemos una relación bastante estrecha, sobre todo con los aspectos relacionados con la estabilidad financiera, que son gestionados por las tres en conjunto. Centrándonos ya en la CNMV, como he dicho, es el organismo encargado de la supervisión y de la inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de los que en ellos trabajan, ¿no? La primera pregunta que nos surge es: ¿qué son los mercados de valores? Imagino que muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis. Son las plataformas donde se compran y se venden los activos financieros, tales como acciones, bonos o cualquier otro tipo de activos, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Facilita la negociación entre compradores y vendedores y permiten que los precios se formen a través de la oferta y la demanda, es decir, permite la correcta formación de los precios, así como la negociación de los distintos activos financieros. Las principales funciones de la CNMV serían, la voy a repetir nuevamente, hay algunas ideas que repetiré varias veces porque son como las más importantes, ¿no?, que quiero que se os queden, así que perdona si soy un poco pesada. CNMV, transparencia de los mercados de valores, para permitir la correcta formación de los precios y proteger a los inversores. Son las tres ideas de la transversalidad de la CNMV en el mercado. En ejercicio de sus competencias, además, la CNMV recibe una gran cantidad de información a la que le da forma y la publica y está disponible para todos vosotros en los registros públicos, que también es una función muy importante de la CNMV, recopilar datos, darle forma y publicarlos en registros públicos. ¿Dónde se proyecta la acción de la CNMV? Se proyecta sobre las sociedades que emiten valores. ¿Qué son las sociedades que emiten valores? Son las empresas o entidades que ponen a disposición del público los instrumentos financieros que ellos mismos crean para obtener financiación. La CNMV tiene competencia sobre los emisores, tiene competencia sobre los mercados secundarios, que son aquellos, como hemos dicho, en los que se intercambian los activos financieros, tiene competencia sobre las empresas de servicios de inversión,
que son aquellos que actúan como intermediarios y prestan otros servicios a los inversores, y además tiene también competencias sobre las instituciones de inversión colectiva, que son aquellas que agrupan el capital de varios inversores para gestionarlo de manera profesionalizada. Nos referiremos más adelante a estos dos tipos de empresas. También creo que es importante explicaros que la CNMV con carácter bianual, es decir, cada 2 años, establece las líneas estratégicas. ¿Qué son las líneas estratégicas? Son las prioridades de la CNMV para esos 2 años, es decir, los temas en los que la CNMV se va a centrar y va a trabajar con más ahínco. En este caso, para 2023-2024, una de las prioridades estratégicas es revitalizar los mercados de capitales para favorecer la transición hacia una economía más sostenible. Esto quiere decir que la CNMV está trabajando de una manera encarecida para favorecer este desarrollo de las finanzas sostenibles y contribuir a una economía, ¿no?, a la transición hacia una economía más sostenible, ¿no?, para que os hagáis una idea también de la importancia que tiene ahora mismo la sostenibilidad en el mercado de valores. El supervisor, una de sus tareas más importantes ahora mismo es eso, ¿no?, intentar que haya un cambio en el mercado y que se dirija a una finanza más sostenible. También es importante hacer mención al panorama europeo e internacional. La CNMV participa activamente en instituciones internacionales. Podemos resaltar 2 como más importantes. La ESMA, que es la Autoridad Europea de Mercado y Valores. Podríamos decir que es la CNMV a nivel europeo. Igual que el Banco de España tiene el Banco Central Europeo, la CNMV tiene la ESMA. A nivel global tenemos la IOSCO. Global significa mundial. ¿Qué es la IOSCO? Es la Organización Internacional de Comisiones de Valores. En estas 2 instituciones participa la CNMV muy activamente. De hecho, una miembro del departamento, mi jefe, hoy está en la ESMA. ¿Cuál es la función de la ESMA? Principalmente sería crear una regulación uniforme en toda la Unión Europea para así fomentar la protección de los inversores, asegurar la integridad y la transparencia, porque solo de esta manera se puede conseguir un correcto funcionamiento de los mercados de valores, teniendo también funciones de supervisión directa a los distintos Estados miembros y también tiene función de creación de normativa que permita la unificación a nivel europeo. Por otro lado, la IOSCO tiene como finalidad la promoción de estándares de regulación para crear también unos estándares de regulación uniformes, así como el intercambio de información a nivel global, para que los mercados apliquen estándares comunes y además se realice una inspección efectiva y se trate de manera efectiva y de manera, digamos, transversal las infracciones en todo el ámbito global. Para que hagáis una idea de la importancia de la IOSCO, los estándares que crea se utilizan, por ejemplo, son tenidos en cuenta por instituciones tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y también quiero mencionar aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, es el presidente del Comité de Finanzas Sostenibles de la IOSCO, que es un grupo de trabajo creado dentro de la IOSCO, cuya función es tratar todos los temas relacionados con la financiación sostenible a nivel global, para que veáis también el nivel de importancia que tiene la CNMV en el panorama internacional a nivel de finanzas sostenibles. Vamos a centrarnos ahora en finanzas sostenibles. Voy a hablar brevemente sobre este bloque porque sé que habéis recibido alguna formación, pero sí que necesito explicar algunas cosas básicas antes de hacer todo el desarrollo posterior. En primer lugar, hay que preguntarse, ¿qué son las finanzas sostenibles? Pues son las prácticas de inversión, financiación y gestión financiera que tienen en cuenta no solo los factores financieros tradicionales, sino también los factores ASG. A partir de ahora, cada vez que me refiera a ASG, me refiero a los factores ambientales, sociales y de gobernanza. ASG son las siglas. ¿Qué buscan, no, las finanzas sostenibles? Buscan que los proyectos, las empresas y las diferentes actividades contribuyan al desarrollo sostenible y generen además una rentabilidad económica. Es decir, no solo que haya una rentabilidad económica, sino también que tenga ciertos objetivos de sostenibilidad. En conclusión, ¿qué se corresponde, no? ¿Qué es el ASG, los factores ESG? Los factores ambientales involucran el impacto en actividades económicas relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, la reducción de emisiones de carbono, los gases de efecto invernadero,
Los factores sociales están relacionados con el impacto en las personas y en las comunidades, como por ejemplo la promoción de los derechos humanos, laborales, igualdad de género, y los factores de gobernanza que se refieren a cómo las empresas gestionan y se estructuran para promover la transparencia y la ética dentro de la propia empresa, como por ejemplo las buenas prácticas en la administración y la toma de decisiones. La siguiente pregunta lógica sería, ¿qué papel tienen los mercados de capitales en esta estructura? Pues los mercados de capitales tienen un papel fundamental en las finanzas sostenibles porque son el canal principal a través del cual se movilizan los recursos financieros desde el inversor hacia los proyectos y las iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible. Así, los mercados conectan los inversores con las necesidades de financiamiento de las empresas, los gobiernos, las entidades, y facilitan el flujo de capital y las inversiones que promueven los factores ESG. Además, cuando las empresas emiten valores con características ESG, deben de cumplir una norma de transparencia aún más estricta porque se les exige que reporten más información, con lo cual también hace que se haya una mayor divulgación y información, ¿no?, en los mercados. Se puede decir ahora mismo, ¿no?, que la sostenibilidad es un desafío generacional que requiere esfuerzos a largo plazo y una colaboración entre diferentes actores como son los gobiernos, las empresas, los ciudadanos. Y en este contexto tenemos tres pilares fundamentales que facilitan el avance al futuro sostenible y que están aquí puestos, ¿no? Compromiso político, desarrollo legislativo y la inversión económica. Compromiso político en primer lugar, ¿por qué? Porque es necesario que se establezca la dirección y la prioridad de las políticas públicas hacia la sostenibilidad. Ese sería el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Para que este compromiso político transforme y haga cambios reales, es necesario que se lleve a cabo un desarrollo legislativo. Tenemos aquí a Tesoro, que ya hablará después Ana de esta parte, ¿no? Las leyes son las herramientas que promueven y permiten la sostenibilidad. Y una vez que se han creado las leyes, ¿qué hace falta? Una inversión económica. Porque la transición hacia la sostenibilidad también requiere una inversión que financie, ¿no?, este tipo de desarrollo legislativo. Voy a hablar brevemente de los antecedentes, porque esto sí que no me quiero detener mucho, pero sí que necesito hacer unas menciones breves para situarnos un poquito. A nivel global se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030, que todos conocéis, de las Naciones Unidas, y que se aprobaron en 2015 y fueron suscritos por la Unión Europea y por varios gobiernos a nivel mundial, en todo el mundo. Estos objetivos constituyen un llamamiento para abordar mayores desafíos sociales, económicos, ambientales y promover un desarrollo inclusivo y sostenible. ¿Qué enfoque tienen estos objetivos? Pues pretenden acabar con la pobreza, reducir las desigualdades, promover el acceso universal tanto en la educación como en la salud, proteger los ecosistemas y que todas las personas vivan en paz y prosperidad para el año 2030. Después de este marco global, ¿no?, digamos, a nivel mundial, a nivel europeo hay tres hitos principales que marcan el desarrollo normativo en materia de sostenibilidad. El primero de ellos, el Acuerdo de París. Se adoptó en 2015 y se firmó en el 2016 por 97 países, entre ellos toda la Unión Europea. ¿Qué objetivo tiene? Mantener la temperatura media mundial en 2 grados centígrados y que se limite el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de niveles preindustriales. En segundo lugar, el Plan de Acción de la Unión Europea, que pretende conectar las finanzas con las necesidades específicas de la Unión Europea en beneficio del planeta y de la sociedad, que tiene como objetivo reorientar los flujos de capital hacia unas inversiones sostenibles. No sé si os sonará, está íntimamente relacionada con la línea estratégica de la CNMV a la que me he referido anteriormente, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático y fomentar la transparencia y el largoplacismo de las actividades financieras. Por último, el tercer hito a nivel europeo importante es el Pacto Verde Europeo, que seguro que os sonará también, que tiene como finalidad que la Unión Europea sea más moderna, digamos, una economía más moderna y eficiente en el uso de los recursos, garantizando que se dejen de producir emisiones netas de efecto invernadero en 2050, que el crecimiento económico deje de estar asociado a un consumo de recursos
y que no haya personas ni lugares que se queden atrás en la consecución de estos dos objetivos. Desde entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como consecuencia de estos tres hitos ha habido un desarrollo legislativo enorme para seguir avanzando, ¿no?, en la consecución de estos objetivos. Los elementos que influyen en las finanzas sostenibles, aquí voy a destacar los inversores y los ahorradores. ¿Por qué? Porque tienen un papel crucial en el desarrollo. Son las personas, ¿no?, digamos, el hito que tiene la capacidad de dirigir el capital a los proyectos y empresas que promuevan las prácticas de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un inversor o un ahorrador decide invertir en empresas y proyectos que cumplen los criterios ESG, está incentivando estas prácticas sostenibles, están impulsando el cambio cultural, porque están premiando a las empresas comprometidas con estos factores y están penalizando a los que no los cumplen, ¿no? Y así están promoviendo que el resto de empresas que no cumplen se intenten implicar y cambien su estrategia de negocio, dado que van a tener menos inversión, ¿no?, en caso contrario. Una vez que hemos hablado un poquito de qué son las finanzas sostenibles, vamos a introducir los productos que tienen características ESG. Pero antes de eso, voy a hablar de cuáles son los elementos principales que tienen todos los productos financieros, ya sean con características ESG o no, digamos la base. Vamos a empezar desde abajo. ¿Cuáles son estos tres elementos principales? Rentabilidad, riesgo y precio. Son los factores clave que los inversores evalúan cuando toman las decisiones de inversión. Estos elementos están interrelacionados y son los que definen el atractivo de un determinado activo. En primer lugar, la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el beneficio económico que se espera obtener cuando se adquiere un activo. Se expresa generalmente por un porcentaje, por ejemplo, los intereses en la renta fija, como los bonos, o también puede ser los dividendos de las acciones. Ambas son beneficios, ¿no?, de los activos financieros. La rentabilidad está influenciada por el tipo de activo, por el plazo, por las condiciones de mercado o por la política económica, ¿no? Tiene varios factores. En segundo lugar, el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de pérdida de valor de la inversión o también que no se logre con el activo la rentabilidad esperada. Hay diferentes tipos de riesgo en los productos de inversión. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. El riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? La fluctuación de los precios en el mercado. El riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? La posibilidad de que el emisor no cumpla con sus obligaciones de pago. Son elementos que influyen, ¿no?, en el riesgo del activo financiero. Cada tipo de producto, por supuesto, tiene un perfil de riesgo diferente. Y el precio. ¿Qué es el precio? Es el valor económico que los inversores están dispuestos a pagar en el mercado y puede variar por factores como la oferta y la demanda, la calificación crediticia del emisor o las condiciones económicas. La interrelación entre estos tres elementos. Normalmente, mayor rentabilidad exige asumir un mayor riesgo. El precio refleja la rentabilidad esperada. De este modo, los productos de los cuales se espera que tengan una mayor rentabilidad o de los cuales tienen una mayor demanda, el precio suele ser mayor. ¿Qué ocurre con los productos menos líquidos o que tienen más riesgo? El precio suele ser menor. Voy a decir algunos ejemplos de productos de inversión y la relación que hay en esto entre rentabilidad, riesgo y precio, para que veáis un poco cómo juegan en el mercado estos elementos. Los bonos del Estado, por ejemplo, tienen una baja rentabilidad, tienen un bajo riesgo y tienen precios estables, con lo cual suelen ser activos muy seguros. Las acciones tienen una rentabilidad variable, que depende, como hemos dicho, por ejemplo, de la calificación crediticia del emisor. Tienen un alto riesgo y sus precios fluctúan, con lo cual no son inversiones tan seguras, ¿no? Y los fondos de inversión tienen una mayor diversificación y rentabilidad y riesgo dependen de los activos subyacentes, con lo cual el nivel de riesgo, rentabilidad y precio depende sobre todo de los activos subyacentes. En conclusión, el inversor, cuando va a hacer una inversión financiera, el que debe de evaluar y el que debe de ponderar estos tres elementos para decidir en qué instrumentos financieros desea invertir. Ahora que hemos hablado un poco de las características principales de los instrumentos financieros, vamos a introducir el factor ASG. Y voy a empezar con los bonos. ¿Qué es un bono? Es un instrumento financiero de deuda. Lo emiten las entidades, los gobiernos, las empresas, las organizaciones, cualquier emisor lo emite con la finalidad de financiarse. Es como un préstamo en el que los inversores
prestan un capital al emisor, que tiene que pagar durante la vida del bono ciertos intereses y luego devuelve al final de la vida del bono el precio. A cambio de prestar su dinero, ¿qué obtiene el inversor? La rentabilidad en forma de intereses. ¿Y qué recibe al final de la vida del bono? El capital. Características principales del bono. Valor nominal es el monto en la cantidad que el inversor presta al emisor. El cupón o la tasa de interés son los pagos periódicos que el emisor realiza al inversor. La fecha de vencimiento es la fecha en la que el emisor tiene que devolver al inversor el capital invertido. Y el precio del bono, que varía en el mercado según el momento en el que se negocie el bono en el mercado. ¿Por qué se compran bonos? Porque ofrecen ingresos fijos, seguridad y diversificación en las carteras, con lo cual se constituyen como una herramienta de inversión y financiación que permite a la entidad obtener capital y a los inversores obtener rendimiento mediante el pago de intereses con menos riesgo. Los bonos sostenibles son instrumentos financieros que, además de tener todos los elementos que hemos dicho como activos financieros y como bonos, tienen un impacto positivo en los elementos A y G. A diferencia de los tradicionales, no buscan solo la rentabilidad económica, sino que también buscan contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de los objetivos de la ONU, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay diferentes tipos de bonos dependiendo de las áreas de impacto en las que inciden, ¿no? Voy a citar algunos de ellos. Los bonos verdes tienen como objetivo financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, energías renovables, gestión de residuos, plantas solares. Voy a decir un poquito el concepto de cada tipo de bono y ejemplos, porque creo que se entiende mucho mejor con ejemplos a qué se refiere cada tipo de bono que con la definición. Los bonos sociales financian proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad, como por ejemplo, ¿qué sería un proyecto social? Creación de empleo, vivienda asequible. Los bonos de sostenibilidad tienen como objetivo financiar una combinación de proyectos sociales y ambientales, los dos que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, una inversión en energías limpias que además genere empleo en una comunidad vulnerable. Aquí tendría un elemento social y un elemento ambiental. Los bonos de transición tienen como objetivo financiar proyectos que ayuden a sectores con altos niveles de emisión de carbono a migrar hacia una actividad más sostenible. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, mejorar los procesos industriales de una determinada empresa para reducir sus emisiones o que consuma energías limpias en lugar de energías menos limpias. Bonos vinculados a la sostenibilidad. Estos son un poco más complicados. ¿Qué función tienen estos bonos? Financiar proyectos cuya rentabilidad esté asociada a la consecución por parte de los emisores de determinados objetivos específicos de sostenibilidad. En muchas ocasiones, la rentabilidad del bono está asociada a la consecución de esos objetivos, no tiene una rentabilidad predeterminada. ¿Cuál sería un ejemplo de estos bonos? Bonos en los que el emisor se obliga a cumplir un objetivo específico, por ejemplo, de reducir las emisiones o un mayor consumo de energía sostenible. Si no se cumple, el interés que tiene que pagar por el bono es superior, con lo cual es un mayor incentivo para el emisor para cumplir con estos objetivos que se ha establecido. ¿Cuál es la importancia de los bonos sostenibles? En primer lugar, se atrae a inversores responsables, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el inversor al final es el que decide hacia dónde llevar dinero y es el que marca mensajes al mercado con la inversión que realiza. Y genera un impacto positivo, por supuesto, financiando la transición ecológica, porque como hemos dicho antes, el desarrollo legislativo necesita una financiación que se realiza en este caso a través de los bonos sostenibles, ¿no? Por ejemplo. Y la transparencia y rendición de cuentas. También hemos hecho mención que todos los elementos que lleven el apellido ASG, todos los activos tienen unas mayores exigencias de transparencia y de reporte, con lo cual, al emitir un activo ASG, se aumentan los niveles de transparencia que son requeridos por la normativa. Vamos a hablar ahora de otro activo financiero muy importante, como son los fondos. Voy a introducir brevemente qué es un fondo y luego introduzco el elemento ASG como hemos hecho con los bonos. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un vehículo financiero que reúne el dinero de varios inversores para invertirlo en una cartera diversificada de activos que además están gestionados de manera profesionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Los fondos permiten
a tener una cartera más diversificada, porque al reunir dinero de varios inversores permite tener una variedad de activos mucho mayor que si un solo inversor invierte, ¿no?, de manera individual. ¿Qué significa gestión profesionalizada? Los administradores, que se denominan gestores, son los que organizan y los que gestionan el fondo, con lo cual también tienen la función de seleccionar los activos de manera profesional, ¿no? También suponen un mayor nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque las participaciones en los fondos de inversión se pueden comprar y vender en los mercados financieros. Por ello, los fondos de inversión son una opción accesible y diversificada, gestionada por profesionales, para quienes quieran invertir sin tener que elegir y administrar cada uno de los activos de manera particular. Introducimos ASG. ¿Qué diferencia? Pues que además de tener como finalidad la obtención de un rendimiento económico, los fondos de inversión con características ASG destinan el capital a empresas y proyectos que generen un impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y la buena gobernanza. Ejemplos. Aquí no voy a poner ejemplos de cada uno de los tipos porque son muy similares a los bonos para no perder tanto tiempo. Fondos verdes, al igual que los bonos verdes, proyectos y empresas para reducir el impacto ambiental. Los sociales, promueven el bienestar social. Los fondos de inversión solidarios, estos sí que son diferentes porque ceden una parte del dinero que ganan, ¿no?, digamos, como gasto de gestión, a causas benéficas o no gubernamentales. Y fondos ASG, que se enfocan en empresas que cumplen, ¿no?, que tienen altos niveles de cumplimiento de los estándares ASG de sostenibilidad. El ámbito de la regulación de las finanzas sostenibles. Como he dicho antes, ha habido una actividad legislativa muy elevada. En los últimos años ha habido una actividad frenética de creación de normativa, ¿no? Lo comentábamos anoche y esta misma mañana, que ahora mismo es complicado tener un buen mapa mental sobre la normativa porque ha habido una creación exhaustiva, ¿no? ¿Qué ha ocurrido actualmente? ¿Qué ocurre? ¿En qué punto estamos? Actualmente se está reduciendo el proceso legislativo paulatinamente y estamos empezando un proceso de aplicación e implementación de la normativa que se ha creado. Y transposición también, porque yo voy a hablar de normativa europea y toda la normativa europea, como sabéis, que tiene forma de directiva, necesita una posterior labor de transposición en España. Voy a explicar brevemente cuáles son las iniciativas europeas más importantes a nivel de regulación, sin entrar en tecnicismos, sin entrar en detalle, pero sí que creo que es importante que tengáis un mapa mental de cuál es la principal normativa y qué objetivos busca para así hacer una composición del lugar para cuando después habréis del panorama nacional tengáis un poco en mente qué ha sido primero a nivel europeo. También es importante mencionar aquí que todas estas novedades regulatorias no van a ser efectivas si no se acompañan de un cambio cultural. El cambio cultural es totalmente necesario para que se lleve a cabo esta transición a la sostenibilidad. Para intentar que sea más clara la exposición, voy a hablar primero de la taxonomía y luego voy a hablar de la normativa que va dirigida a los diferentes participantes del mercado. Es decir, voy a hablar de la normativa según al participante del mercado que va dirigido y que regula. En primer lugar, voy a hablar de la normativa que va dirigida a los emisores, que como hemos dicho son las entidades públicas o privadas que emiten y crean los activos financieros. En segundo lugar, la normativa dirigida a los participantes financieros. Y por último, la normativa que va dirigida a los asesores financieros e intermediarios, que son los profesionales que hacen recomendaciones personalizadas sobre cómo gestionar, invertir y planificar las finanzas tanto personales como empresariales. Taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía aporta, ¿no? El reglamento de taxonomía crea por primera vez criterios normalizados para determinar cuándo una actividad es ambientalmente sostenible. Es decir, aclara, que hasta ese momento no había nada que hiciera esta función, aclara qué actividades se consideran sostenibles para poder tomar decisiones de inversión. Si no se sabe qué es sostenible, no se puede tomar una decisión de inversión sostenible, obviamente. Actualmente solamente regula, digamos, la parte ambiental. El reglamento de sostenibilidad promueve 6 objetivos. Me vais a perdonar, pero voy a leerlos porque son muy importantes y son la base, ¿no?, de toda la regulación posterior. Serían estos 6 objetivos que promueve el reglamento de sostenibilidad: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, prevención y control de la contaminación,
transición hacia una economía circular, sostenibilidad y protección de los recursos híbridos y marinos y, por último, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Esto es la definición, ¿no? Los 6 elementos que da el reglamento de taxonomía. ¿Cómo se considera, por tanto, que una actividad es sostenible? En primer lugar, tiene que cumplir uno de estos 6 elementos. Es decir, tiene que contribuir de manera sustancial a la consecución de uno de estos 6 elementos que he leído. En segundo lugar, no puede generar un impacto negativo en el resto de los elementos cuya consecución no busca conseguir directamente. En tercer lugar, por supuesto, tiene que cumplir, ¿no?, ciertas garantías sociales. Y por último, tiene que cumplir los criterios técnicos de selección de actividades económicas sostenibles. ¿Qué clase de actividades habría entonces según el reglamento de taxonomía? Primero, las inversiones sin objetivos de sostenibilidad, que son las inversiones que no persiguen ningún objetivo ESG, es decir, las no sostenibles. En segundo lugar, las actividades que promueven características medioambientales o sociales, es decir, los denominamos los productos verde claro. ¿Por qué? Porque promueven la sostenibilidad, pero no de forma explícita. Y en tercer lugar, las inversiones, ¿no?, los productos con objetivos explícitos de sostenibilidad, que son los verdes oscuros, ¿no? Así que son los verdes verdes. ¿Qué significa esto? Promueven firmemente criterios de sostenibilidad y son los más exigentes en términos ESG. Como podéis imaginar, ¿no?, con lo que he explicado, la taxonomía es clave, porque hasta este momento no podíamos determinar cuándo una actividad es sostenible. Es necesario tener una definición de cuándo una actividad es sostenible para poder regular todo lo demás. Ahora vamos a empezar a hablar de la normativa que aplica a los inversores, perdón, a los emisores. Y dentro de esta, en primer lugar me voy a referir a la Directiva de Reporte de Información. ¿Qué es reporte de información no financiera? La mayoría de los que estáis aquí estaréis hartos de hablar de reporte financiero, ¿no?, que lleva muchísimos años haciéndose y que tiene una regulación totalmente madura. La información no financiera es el informe que tienen que hacer las empresas para divulgar información sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, más allá de los datos financieros que llevan divulgando, ¿no?, con carácter general desde hace muchos años. ¿Qué proporciona este reporte? Una visión integral del impacto social y ambiental de las operaciones de la empresa y además una mayor transparencia, porque si no tenemos datos no podemos conocer cuáles son los elementos ESG. Pues este reporte de información se regula por primera vez en esta normativa. Parece básico, ¿no?, ¿cómo va a haber ESG si no hay reporte de esta información? Pues esta directiva es la que lo regula. ¿Cuál es el objetivo de la directiva? Mejorar la divulgación relacionada con los temas ESG para que los inversores dispongan de la información que necesitan y esta sea además precisa y algo muy importante, comparable, porque sin información y sin información homogénea no es posible la comparación. Con lo cual, para poder evaluar, ¿no?, la actividad de una empresa, como decía, no es necesario solo que tenga una información precisa, sino eso, que sea homogénea, que haya criterios normalizados en todas ellas para así poder comparar los activos que emite. La transposición al ordenamiento jurídico se acaba de realizar ahora mismo. Creía que era importante decirlo aquí porque ha tenido un trabajo brutal, ¿no? Ya os podéis imaginar. ¿Cuáles son las características principales de estas obligaciones que crea la directiva? Primero, aplica a las grandes empresas, a las empresas cotizadas y a algunas pymes. Algunas pymes también tienen que hacer este reporte de información no financiera, es decir, información ESG. Crea estándares de reporte uniformes que exige a las empresas que usen un marco común y además garantiza la coherencia y permite la comparación entre empresas no solo dentro de España, sino a nivel europeo. Fijaros el cambio que supone esta normativa. Además supone una mayor transparencia en la información ESG que era muy limitada hasta este momento. Además asegura la fiabilidad de la información reportada, porque requiere la verificación por un externo independiente. ¿Qué quiere decir eso? Hay que auditar la información ESG, lo cual es muy importante porque supone un control, ¿no? Y por último, para ampliar la accesibilidad a la información, se está usando el etiquetado digital, que permite, ¿no?, el acceso a la información de una manera estructurada y fácilmente accesible.
Otra normativa que aplica a los emisores es la Directiva de Diligencia Debida. ¿Qué supone esta directiva? ¿A qué se refiere, no? Lo que fomenta es un comportamiento empresarial sostenible y responsable. ¿Por qué? Porque obliga a las empresas a que tengan ciertas medidas de diligencia en la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas no solo se centren en la sostenibilidad a nivel de la propia empresa, sino que también valoren y evalúen la sostenibilidad en toda la cadena de valor, tanto hacia arriba como hacia abajo de su actividad. ¿A qué aplica esta directiva? Aplica a las empresas europeas, pero también a las empresas que, aunque no sean europeas, tengan un alto volumen de negocios dentro de la Unión Europea, para proteger a los inversores dentro de la Unión Europea. Y por último, esta tiene menos tiempo, voy a hablar del Reglamento de Bonos Verdes Europeos. Por último, dentro de los emisores, no dentro de la normativa. ¿Qué crea el Reglamento de Bonos Verdes Europeos? Crea un marco común de normas para el uso de la designación de bono verde europeo. Se trata de un estándar voluntario, es decir, no es obligatorio. No todas las empresas que emitan un bono verde tienen que hacerlo cumpliendo la normativa de bono verde europeo. Pero, si quieren utilizar esta definición, el bono tiene que cumplir estas características. Eso significa que es un estándar voluntario, pero que si quieres que tenga el apellido, digamos, bono verde europeo, tiene que cumplir estos elementos. ¿Cuál es la finalidad? Pues establecer unos requisitos uniformes para que los emisores puedan utilizar esta definición de bono verde europeo en bonos sostenibles que estén adaptados a los elementos de taxonomía de los que hablábamos antes. ¿Qué determina el reglamento? Cómo se deben utilizar los fondos que se adquieran, que se recauden con la financiación de los bonos. Y estos fondos se tienen que utilizar en criterios medioambientales y que contribuyan a la transición, siendo también verificados por un tercero independiente o auditor. Ahora mismo no ocurre como la taxonomía, solo son verdes, digamos, solo se ocupan de la letra A, ambiental. Ahora vamos a ver la normativa que aplica a los mercados financieros. Y dentro de esta voy a destacar solamente una, que es el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. ¿De qué trata este reglamento? Este reglamento regula la información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y establece cuáles son las obligaciones de divulgación sobre sostenibilidad que deben reportar, en primer lugar, los participantes de los mercados, en segundo lugar, los asesores financieros y, en tercer lugar, los que emitan productos sostenibles, los que tengan productos sostenibles. No sé si habéis escuchado, me imagino que sí habla del artículo de este producto, el artículo 8, este producto es el artículo 9. ¿Qué significa esto? Este reglamento contiene la primera definición de los productos financieros que se consideran sostenibles y establece diferentes categorías, que son las tres que vemos aquí, en función del grado de sostenibilidad del producto. Así diferencia entre, en primer lugar, los productos financieros normales. Las inversiones subyacentes de estos productos financieros no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea para actividades económicas medioambientalmente sostenibles. En segundo lugar, los productos que promueven características ambientales o sostenibles, que son los denominados productos del artículo 8. ¿Qué son estos productos? No tienen un objetivo sostenible concreto, pero al menos el 50% de sus inversiones subyacentes, 50%, debe ser en inversiones sostenibles y además tienen que contribuir a lograr los factores ESG. Y por último, el verde oscuro lo tenemos aquí ya, ¿no?, que al que nos referíamos antes, los productos del artículo 9, que son aquellos que tienen como objetivo inversiones sostenibles en el 100% de los activos subyacentes y además tienen un objetivo sostenible concreto. Suena muy bonito, pero es verdad que es muy complicado a día de hoy emitir un activo que cumpla todas las características del artículo 9. En 2025 se va a modificar este reglamento. ¿Por qué? Porque inicialmente estos artículos 6, 8 y 9 tenían como finalidad la divulgación, no tenían un carácter, digamos, de categorización. Pero como no había otra normativa que categorizara los diferentes activos,
estos artículos se han utilizado para categorizar los distintos productos financieros. Entonces, en 2025 se pretende modificar este reglamento y una de las principales modificaciones que se debe hacer es crear un sistema de categorización o etiquetado que permita diferenciar el nivel de sostenibilidad de cada tipo de activo más detalladamente, ¿no? Lo cual es muy importante para que haya mayor transparencia a nivel inversor. Ay, ¿cómo vais? Vamos a hablar ahora. Uy. Aquí, de la información que hay que divulgar, ¿no? ¿Seguimos? Queda poquito, ¿eh? Aviso, estamos ya en la recta final. Y también lo más pesadillo que la normativa la vamos a acabar ya. Pero es que sí que creo que es necesario que sepáis eso, cuáles son las principales normativas para mueblar la cabeza luego con todo lo demás, ¿no? Porque estas 3 o 4 normativas europeas a las que estoy haciendo referencia son los cimientos de todo lo demás que va a pasar, no solo a nivel europeo, sino también a nivel nacional. Con lo cual sí que creo que es importante que hagamos compartimentos estancos con cada una de estas normativas y sepamos qué buscan. En cumplimiento de este reglamento de divulgación, se determina que hay que divulgar, ¿no?, en la página web información relativa a los riesgos de sostenibilidad de la empresa, las principales incidencias adversas, las características medioambientales y sociales, en los objetivos de inversión, también en la información precontractual de los productos, que hay que informar sobre el modo en que se integran los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión y los resultados de la evaluación de las posibles repercusiones de los riesgos de sostenibilidad en la rentabilidad de los productos financieros. ¿Qué ocurre cuando el producto es además artículo 8 o 9, que hay requisitos adicionales? ¿No? Hay que divulgar más elementos. Cuando es artículo 8, también habría que informar sobre cómo se cumplen las características medioambientales o sociales que están promovidas por el activo financiero y además indicar en los informes periódicos el grado en que se han ido cumpliendo estas características. Y los productos del artículo 9, además, habría que informar sobre cómo se ha alcanzado el objetivo de inversión sostenible que tenían estos proyectos, estos activos inicialmente, y además en la web tienen que describir las características medioambientales, sociales y el objetivo de inversión sostenible concreto de cada uno de estos activos. En conclusión, voy a hacer hincapié en esto porque es que es muy importante. La información tiene que cumplir estas características que vemos en este círculo para mejorar la transparencia en el mercado. De este modo se asegura que, en primer lugar, los participantes del mercado divulguen la información sobre sostenibilidad y, en segundo lugar, que los inversores puedan tomar decisiones informadas y comparables, lo cual es la base del mercado de valores, ¿no? Y por último, vamos a hablar del último bloque de normativa, última normativa de la que hablo, que es la normativa que se aplica a los asesores financieros. Los productos sostenibles, al igual que cualquier otro activo financiero, se pueden adquirir a través de un intermediario. Como consecuencia de toda la normativa anterior de la que hemos hablado, se modificó MiFID II para incluir las preferencias de sostenibilidad de los clientes. Es decir, los intermediarios tienen que considerar las preferencias sobre la sostenibilidad de los clientes cuando estos vayan a adquirir productos financieros y productos de inversión. ¿Qué consecuencias tiene? Que las entidades financieras, cuando actúen como intermediarios, tienen que preguntar a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad para ofrecer los productos que sean ajustados a su objetivo de inversión, situación financiera y conocimiento de experiencia. Es decir, se incluye la preferencia de sostenibilidad al evaluar el perfil del inversor a la hora, ¿no?, de ofrecerle por el intermediario financiero un activo financiero determinado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recopilar la información necesaria de los clientes para hacerles comprender cuáles son las diferentes opciones de inversión de las que disponen. Así, ¿qué hacen las entidades? Cuando llega un cliente, le hacen muchas preguntas para identificar las posibles preferencias de sostenibilidad individuales y recomendarle los productos que se ajusten a estas preferencias. ¿Y cuándo tienen que hacerlo? En 2 casos. En primer lugar, cuando presten asesoramiento. Y en segundo lugar, cuando tomen las decisiones de inversión porque el cliente haya contratado un servicio de gestión de cartera. En estos 2 casos
siempre el intermediario financiero tiene que preguntar sobre las preferencias de sostenibilidad. ¿Cómo se podría definir la preferencia de sostenibilidad? Que la estoy dando por hecho, pero a lo mejor es algo que os estáis preguntando. Es la decisión del inversor sobre si incluir o no activos financieros sostenibles en su cartera de inversiones. Es decir, con estas preferencias, cuando la entidad conoce estas preferencias, a partir de aquí es cuando pauta y cuando puede determinar qué producto financiero puede ofrecer al cliente. Y ahora sí, también con carácter práctico, decir que la CNMV lleva a cabo un estudio de la aplicación de las preferencias de sostenibilidad de los clientes, y este año, en 2024, en el primer semestre, publicó un informe en el que determinaba que un 24% de los inversores muestran preferencias de sostenibilidad, para que os deis cuenta de la importancia cada vez mayor que está teniendo la sostenibilidad en el plano inversor. Este esquemita dice un poco, ¿no?, cuáles serían las pautas a seguir en las preferencias de sostenibilidad. En primer lugar, si hay preferencia de sostenibilidad, hay que determinar qué productos son los que te interesan. Entonces, la entidad te tiene que explicar de manera clara y comprensible los diferentes tipos de productos que hay. ¿Qué supone esto? Tú tienes que contestar varias preguntas para ir determinando cuál es el activo financiero que se ajusta a tu perfil. Primera pregunta, tienes que saber que los productos contribuyen en diferentes medidas a la sostenibilidad, es decir, unos invierten directamente, como hemos visto, en el impacto positivo, otros no contribuyen directamente, pero sí indirectamente, es decir, tienes que conocer primero qué tipo de productos financieros hay. En segundo lugar, tienes que conocer que dentro de los diferentes tipos de productos financieros hay diferentes porcentajes de inversión en sostenibilidad. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que son productos financieros que se componen de 3 elementos, de 3 factores, A, S y G. Puede haber elementos financieros que promuevan 1, 2 o los 3 factores. Asimismo, puedes decidir no en qué quieres invertir, sino en qué no quieres invertir. ¿Y cómo se llama esto? Serían las principales incidencias adversas. ¿Qué supone esto? Que puedes decir, vale, no quiero hacer una inversión verde, pero sí que no quiero invertir en determinados sectores porque no estoy en acuerdo con ellos. Por ejemplo, pues no quiero invertir en energías fósiles o en armas controvertidas, ¿no? Sería otra posibilidad. En todo caso, si la entidad financiera, ¿no?, o el intermediario no tiene un producto que cumpla los elementos fijados en las preferencias por el cliente, no puede ofrecer otro tipo de producto diferente. Es decir, solo puede ofrecer el producto que el cliente decida según sus preferencias. Y acabamos con la normativa. Vamos a hablar ahora del greenwashing. Me imagino que todos saben lo que es el greenwashing o lavado verde, pero sí que voy a hacer mención porque fue complicado de definirlo. Así, en resumen, se puede decir que el greenwashing ha surgido, ¿no?, como consecuencia de la aparición de las finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque esta práctica consiste en engañar a los inversores sobre las características sostenibles de un producto financiero concreto. Hay una definición que se forjó a nivel europeo, que es esta que os pongo aquí como en 3 escalones, que la voy a leer también un poco porque es muy importante y es bastante clara y ejemplificativa, ¿no? Leyendo esto creo que sí que se puede entender perfectamente lo que es el greenwashing. Sería una práctica en las declaraciones, afirmaciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad, que no reflejan de manera clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, producto financiero o servicio financiero, de modo que pueden ser engañosas para los consumidores, inversores o el resto de participantes del mercado. ¿Cuál es el mayor problema, ¿no?, del greenwashing? Que amenaza la confianza en las finanzas sostenibles y la transparencia en los mercados. Con lo cual es necesario tomar medidas activas para combatirlo, porque digamos que es como el peor enemigo, ¿no?, que tiene ahora mismo la financiación sostenible. Hay un informe final de greenwashing europeo que también se publicó al final, no sé si fue al final del primer semestre o al principio del segundo semestre de este año, por las 3 autoridades europeas de supervisión, que como sabéis son, digamos, las autoridades nacionales de supervisión tienen su homólogo europeo, pues esos homólogos europeos crearon este informe sobre greenwashing, y este informe lo que hace es que analiza y proporciona recomendaciones y directrices para combatirlo, ¿no?, y reducirlo. Así,
se identifica el greenwashing como un desafío, ¿no? El mayor desafío ahora mismo que amenaza la confianza de los inversores en los productos de inversión sostenible y en la transición hacia una economía más ecológica y sienta las bases para la supervisión, para la prevención y para la mitigación, ¿no?, de este problema. La ESMA además refuerza que las autoridades nacionales y europeas de supervisión ejerzan una vigilancia activa de verificación de información, de reporte de información a ESG, y además que se pongan sanciones, ¿no?, porque al final es la manera más efectiva de prevenir y de evitar que haya este tipo de falsa información. La ESMA lleva a cabo diferentes medidas para evitar el greenwashing que están dirigidas a los supervisores de cada uno de los diferentes países miembros, es decir, las medidas de la ESMA van dirigidas tanto a la CNMV como a los homólogos de la CNMV en los distintos Estados miembros. Y entre estas medidas se encuentran principalmente dos: el acceso a datos de calidad, es decir, los datos tienen que ser de calidad y reales para conocer la realidad y poder comparar los productos. Y en segundo lugar, supervisión continuada. Hay que hacer un reporte y hay que supervisar ese reporte para controlar que los datos que se divulguen realmente son ciertos y veraces. Y ahora, después de toda la parte teórica que os he dado, vamos a hacer una pequeña mención a los datos para que veáis en el mercado cómo se encuentra, ¿no?, todo lo que hemos hablado. Voy a dar algunos datos para trasladar cuál es la situación real de los mercados a nivel nacional y global. En primer lugar, esta gráfica es de datos nacionales y muestra cuál es el peso de los activos gestionados con algún criterio ASG respecto del total de activos. Así, a partir de 2013 se ve que la inversión sostenible alcanza un 45% y se mantiene más o menos ahí, en torno al 50% en los años posteriores, salvo en 2022 que se alcanzó un 62%, hubo un pico. El último dato disponible, que es de 2023, estos datos se presentaron por Spainsiff el martes pasado, es decir, que están recién salidos del horno y están actualizados a diciembre de 2023 y algunos al primer semestre de este mismo año, con lo cual están muy actualizados. Que muestra que en 2023 los activos con algún criterio ESG se han igualado a los años anteriores, ¿no?, es decir, que estamos descendiendo un poquito en este pico que hubo. Estos datos son también en España, a nivel español, y son sobre bonos. ¿Qué nos muestran estos datos? Que el mercado de financiación sostenible, que incluye tanto bonos sostenibles como préstamos sostenibles, ha crecido también en 2023, ha continuado creciendo y ha crecido un 1% con respecto al año anterior. Así, la financiación sostenible mediante bonos sostenibles en 2023 fue un 3% más baja que en 2022 y supone un 35% del mercado con respecto al 65% que suponen los préstamos verdes. En España, la financiación sostenible representa un 18% más o menos de los bonos emitidos en el mercado español, quitando los bonos del Tesoro a los cuales se va a referir Ana justo después de mí. ¿Cuáles son las categorías más beneficiadas por los bonos verdes en España? Siguen siendo las mismas que el resto de años, en 2023. Energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética. Este gráfico muestra el volumen acumulado de bonos etiquetados como verdes, sociales, sostenibles o vinculados a sostenibilidad y está actualizado al primer semestre de 2024. Estos datos son a nivel global, es decir, nivel mundo, no nivel España. ¿Qué se lee en este gráfico? Que el volumen de emisiones en el primer semestre alcanzó un 7% más respecto al mismo periodo del año anterior. En 2022, ahora aquí ya términos anuales, no semestrales, en 2022 hubo una disminución considerable del volumen emitido, en 2023 ha vuelto a crecer y en 2024 aún no se ha cerrado, pero creemos que se considera, ¿no?, que debido al alto volumen que está habiendo en este primer semestre se puede alcanzar el pico que hubo en 2021. Ahora pasamos a los datos sobre fondos. Estos gráficos son fondos de inversión a nivel nacional, solo a nivel España. Aquí se ve una gran diferencia, ¿no?, de cuando entró en vigor el Reglamento de Divulgación sobre Finanzas Sostenibles, cuyo artículo 8 y 9 hemos estado comentando, porque desde que este reglamento se publicó ha habido un 34%, actualmente, ¿no?, hay un 34% de inversión sostenible mediante bonos en España. Voy a recordarnos así brevemente que era artículo 8, promueve características ambientales o sociales sin tener un objetivo concreto. Artículo 9, objetivo sostenible concreto. ¿Cuál es el número de fondos registrados? Artículo 8, 318 en 2023.
Fondos con objetivo concreto de inversión sostenible, verde oscuro, artículo 9, lo más sostenible que nos podamos encontrar, 18. Como dije, tiene unos requisitos que son muy difíciles de alcanzar y ello hace que haya un menor número de activos artículo 9 comparados con el 8. A diciembre de 2023 os voy a dar un dato que es bastante significativo. A diciembre de 2023, el número de cuentas de inversores que suponen, ¿no?, que tienen partícipes sostenibles, ya sean artículo 8, 9, ¿no?, son partícipes en fondos sostenibles, supone un 47,3%, es decir, que casi la mitad de las cuentas de los partícipes en fondos de inversión son en fondos con características sostenibles, ya sean artículo 8 o 9. Y el último dato de que voy a dar. Este gráfico arroja cuál es el nivel de inversión sostenible a nivel institucional. Y lo que muestra es que está mucho más desplegado a nivel entidades internacionales que en entidades nacionales. Y ahora voy a hacer brevemente cuáles son las conclusiones y retos. ¿Cuál es la conclusión de toda esta hora, ¿no?, que os he estado hablando? Que la transparencia es esencial. La transparencia es esencial en el mercado. Y también es muy importante la necesidad de armonización internacional. Y es necesaria la colaboración de la CNMV, ¿no?, en este caso, porque estamos hablando de mercados de valores, con ESMA y con IOSCO, para facilitar así la comparabilidad y poder reducir la fragmentación regulatoria. Además, es necesaria también que se produzca, ¿no?, cada vez más una inversión en capacidades tecnológicas. Y la auditoría y verificación, eso también lo hemos dicho. El auditor externo es el que verifica que los datos que se están divulgando son reales, para evitar el greenwashing, ¿no? Por otro lado, el supervisor también tiene que realizar una supervisión cada vez más activa. Y también es muy importante mencionar, porque supone ahora mismo, ¿no?, algo muy importante, que es la adaptación a los cambios normativos que está habiendo, porque como hemos dicho, ahora mismo estamos en una época, en un momento de implementación de toda la normativa que se ha creado. Y esto supone un gran esfuerzo, ¿no?, porque es necesario un desarrollo y una adaptación continua a todos los enfoques que se están creando con la nueva normativa. Y con respecto a los retos, todos estos cambios, ¿no?, lo que decía, ¿no?, supone retos, y retos no solo para los diferentes intervinientes de los mercados financieros, sino también para los reguladores y supervisores, que somos Tesoro y CNMV. En primer lugar, los retos para los emisores serían, voy a nombrarlos así, para que se os quede en mente como los inputs que os tenéis que llevar a casa. Gestión de riesgos de sostenibilidad, para determinar qué implica, ¿no?, en los participantes del mercado integrar estos riesgos, ¿no?, ambientales, sociales y de gobernanza y su estrategia. La introducción de los factores de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, la consideración de las preferencias de sostenibilidad de los clientes y la recopilación y gestión de los datos ASG para cumplir las exigencias de la normativa que hemos estado describiendo. En conclusión, las nuevas disposiciones de transparencia, gestión de riesgos y adaptación a las preferencias de los clientes suponen un cambio en el enfoque financiero más responsable y alineado con los ODS, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando así la creación de activos que no solo busquen la rentabilidad, sino también que contribuyan a resolver los nuevos desafíos ambientales, sociales y de gobierno. Y por último, los retos para los reguladores y supervisores serían, primero, prevención del greenwashing. Las nuevas normativas incluyen unos mayores controles de verificación externa para poder prevenir el greenwashing, debiendo la CNMV supervisar además estas afirmaciones, ¿no?, de sostenibilidad de las empresas. En segundo lugar, la transposición de la que hablaba antes o adaptación a la normativa española de la normativa europea, porque normalmente los plazos son muy reducidos y suponen un nivel de trabajo interno increíble, con lo cual es también un reto significativo. En tercer lugar, la posibilidad de diversidad de interpretación en la Unión Europea da lugar al arbitraje regulatorio. ¿Qué es el arbitraje regulatorio? Que las empresas o los emisores vayan a uno u otro estado en función de lo que les interese más si la normativa no es homogénea. Con lo cual, evitar el arbitraje regulatorio es otro de los retos que tenemos por delante. Otro, desarrollo de criterios nacionales homogéneos que permitan la comparabilidad entre los diferentes estados. También es muy importante ahora mismo la falta de datos que tenemos no financieros a corto plazo, ¿no?, que se está supliendo cada vez más con las nuevas normativas. Y luego el último sería la nueva área de supervisión. También nos tenemos que reinventar porque hay que supervisar la transparencia de los riesgos de sostenibilidad, el greenwashing, la integración de los factores ESG, y esto requiere también
nuevas metodologías y herramientas. Así que, para terminar, la última frase que voy a decir en esta presentación sería que la implementación efectiva de la normativa de sostenibilidad tiene muchos retos, como hemos visto, tanto reguladores como de los emisores, pero ninguno de ellos es posible si no se produce un cambio cultural. Del cambio cultural sería la base para que todo lo demás tenga sentido y todas las herramientas de las que hemos estado hablando sean eficaces, ¿no? Con lo cual, sí que creo que es posible, pero cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena en lo que a sostenibilidad se refiere. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta, tanto aquí como fuera. ¿Salió bien?